trabajar, 10 de 10 de ellas, 8 son empresas públicas. Y vamos a hablar de esta encuesta, estamos con nuestros invitados, que ya los pueden ver en la mesa. Estamos con Ale Mizrahi, director del Grupo Radar, que realizó esta encuesta, y Federico Mutoni, director de la consultora Advice. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, en una fecha especial y muy tempranito, así que gracias. Porque diciembre viene complicado. Bueno, primero, Pablo, vamos a repasar algunos de estos datos para comunicarle a la gente un resumen de esto. Bueno, estudiantes universitarios se les preguntó cuáles serían sus empresas favoritas para trabajar y, como decía Nole, 8 de 10 fueron estas, ¿no? Públicas, 2 privadas. Y en ese orden: primero Antel, después el BPS, Banco República, la Intendencia cuarta, Ferrer es la primera privada que se mete ahí, ¿no? En el top 5, el Mides en el sexto, Impositiva, DGI en realidad en el séptimo, la Universidad en el octavo puesto, la UTE noveno y cierra Montevideo Refrescos. Bien. Eso será porque todos los visitamos de chicos, de paseo escolar. En la escuela, ¿no? No, y con Papá Noel a full ahora en las fiestas. Claro, es lo que tiene. Si analizamos las empresas privadas, el Ahí va. ranking queda así, ¿no? Ferrer, Montevideo Refrescos, el Santander, Zona América, Unilever, Conaprole, Mercado Libre, Deloitte se pronuncia, está bien, ¿no? Uyer y Regules y Globant. Perfecto. Globant, que es la menos conocida capaz, hace servicios de tecnología de la información. Bien, Mizrahi, ¿cómo se llega a estos datos? ¿Cómo fue la muestra? Bueno, esto es una encuesta que venimos haciendo ya el tercer año consecutivo, contratada por la revista Pro Universitarios, y todos los años hemos ido cambiando el foco de la encuesta. El primer año fue saber más sobre el perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios. Bueno, este año nos enfocamos más en el tema trabajo, salidas laborales y expectativas laborales de los estudiantes. Y la muestra fue de 2.300 casos casi, distribuida en todas las facultades y tanto en la UDELAR como en las universidades privadas, y se hizo en forma online, con un link al cual la gente ingresaba y contestaba una encuesta online. Ahora, de este estudio, ¿se puede concluir que sigue vigente aquel sueño de los uruguayos del empleo público? A veces uno mira el ranking y pareciera que fuera también una especie de las empresas que más tienen presente o que más conocen, más allá de la valoración del lugar donde trabajar. A ver, quiero hacer varias aclaraciones sobre lo que ustedes mostraban, porque no todo es exactamente así como se presentó. Acá no se presentó una lista de empresas e instituciones y se le pidió a la gente que eligiera ni que ranqueara. Simplemente se preguntó en forma totalmente abierta y espontánea. Que fuera. ¿Cuáles son las empresas e instituciones en las que te gustaría trabajar? Y podían contestar hasta 3 empresas e instituciones diferentes. De eso se generó este orden, ¿no? Exacto. Entonces, las que aparecen con más menciones, lo cual no significa que sean las empresas en las que más les gustaría. No es un tan ranking lineal, claro. Espontáneamente son las que más se mencionan. Claro, y capaz que la dispersión de respuestas en algunas universidades en particular hace que, por ejemplo, no sé, estudiantes de asistencia social mencionen al Mides y por eso sube mucho. Claro, las empresas e instituciones, bueno, hay una dispersión enorme. Claro. La que más menciones tiene es el 3%. Ajá. Hay una dispersión muy grande. Claro. Imagínate, con 2.300 casos se mencionaron más de 700 empresas e instituciones diferentes. Claro, está bueno tener esta conversación porque esta información salió así a la prensa estos días. Claro. La mayoría de los uruguayos siguen queriendo... A ver, hay que leer los resultados de la encuesta que está en el portal de Pro Universitarios. Mucha gente se detiene exclusivamente en los titulares. Muchos titulares se tuitearon, se compartieron en las redes sociales, y hay que tener mucho cuidado con los titulares. Vayan a la fuente, lean los resultados de la encuesta, que no dicen exactamente eso. Bien. Por eso Ahora, la pregunta de Mutoni, Gastón. hay algunos ejemplos donde los jóvenes se ven más seducidos por empresas públicas que privadas, teniendo la oportunidad de acceder. Y teniendo en cuenta lo que veíamos ahí en la lista, la segunda empresa pública era el Banco de Previsión Social. Nosotros en el año 2005 hicimos un reclutamiento para lo que era en aquel momento la instalación de la industria privada más grande en la historia del Uruguay. Se hizo una campaña extensa, con igualdad de oportunidades, con una transparencia increíble, y una campaña en todo el país. ¿A Bondia? Sí, era UPM. de UPM en aquel momento. Realmente un proceso muy profesional, conducido, liderado por supuesto por los finlandeses.
y llegamos a un total de 8.000 postulantes en todo el país en una industria que era única, había sido muy promocionada. Pagando sueldos altos, aparte. Con muy buenos sueldos. Al año siguiente, el Banco de Previsión Social, porque me quedó fijado, hizo un reclutamiento, abrió 400 vacantes, 80.000 postulantes. Sigue Y nosotros pasando hasta el teníamos día de hoy, 8.000. ¿no? Entonces, creo que de alguna forma es una realidad que Lo nos toca refleja. ver. El año pasado hubo llamados todos los días. públicos que también que generaron colas, cientos, miles de personas que se inscriben. No sé qué. Más allá de esto que vale la pena aclarar, Alain, eso también sigue pasando, ¿no? Lo público tiene una atracción. Por supuesto que tiene una atracción. Por supuesto que tiene una atracción por la seguridad del empleo, porque suelen ser sueldos altos para lo que pagan las empresas privadas en determinadas especialidades. Ajá. Y ojo, eso de los 80.000 postulantes no eran todos estudiantes universitarios. No, claro, además Este es un perfil. trasciende a la universidad, claro, esto es de los universitarios. Y también es cierto lo que decían, que según las facultades son diferentes las instituciones en las que les gustaría trabajar. Y no deja de ser sorprendente, por ejemplo, que los estudiantes de arquitectura, la primera empresa o institución que menciona es la Intendencia de Montevideo. Claro. Obviamente el MIDES es para los estudiantes de Ciencias Sociales. Para los estudiantes de Medicina es ACE. Sí, o para contadores capaz que Deloitte, ponele, o Gules, ¿no? O abogados, ponele, ¿no? Parte de algún lugar público. Y lo otro que no es, que hay que tener cuidado también con cómo se muestran las cifras, cuando, no recuerdo quién tituló en algún momento que 8 de cada 10 estudiantes universitarios, como que el sueño de la vida de 8 de cada 10 era trabajar en una empresa pública. No es así. Se les preguntó, antes de preguntarle en qué institución les gustaría trabajar, se les preguntaba si pudieran elegir trabajar en el sector público, en el sector privado, o les es indistinto. El 13% contesta el sector público, el 13% contesta el sector privado, y después un 50 y pico le dice me es indistinto. Claro. Lo cual es, claro, si sumas lo que les es indistinto, más lo que... Sí, llegás a algo parecido al 80. Sí, pero no. Ahora, si el sueldo es el mismo, pero tenés más feriados no laborables y todo eso... Claro, y beneficios, y más vacaciones. Que el 18% prefiere trabajar independientemente. O sea, mucho más eso que en público. Ponele. O privados, es lo que más quieren los jóvenes. Perdón. No, pero y recuerdo que el 75% elige que estudiar por su vocación, pero increíblemente en la lista de las 10 empresas tenemos una vocación de trabajar en el Estado. Nos gusta estudiar por la vocación, pero la vocación también ya existe para trabajar en el Estado. Creo que hoy el Estado ofrece condiciones de mucha seguridad, de buenos salarios, de flexibilidad laboral también, porque uno puede acomodar sus horarios. Conozco varias personas que trabajan en el Estado y que tienen otras actividades. Y ofrece la inamovilidad, que eso es una cosa que no ofrece el sector privado. Si nosotros recordamos, en el año 2015 se perdieron aproximadamente unos 30.000 puestos de trabajo, porque las empresas enfrentaron desafíos y problemas. Yo no recuerdo que en nuestra oficina en Advice hayan pasado empleados del Estado que habían perdido su trabajo y que venían por una oportunidad laboral en un momento de transición. Entonces, ese es un diferencial muy importante que también a los universitarios les atrae. Eso lo sabemos todos en Uruguay. Hay otros datos interesantes. Uno que llama la atención y que habla de estas nuevas generaciones es que solo el 7% se imagina la carrera en una empresa, sea pública o privada, como la que hacían nuestros padres, de 20 años en la misma empresa. Sí, o entrar y jubilarse, claro. Claro. ¿Qué cambió ahí, Alain? ¿Cómo ven eso? Bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, hicimos 2 preguntas sobre cuánto tiempo considera que es lo adecuado para quedarse en un mismo cargo dentro de una empresa o para estar en una misma empresa. Y los tiempos son relativamente cortos en relación a lo que yo imaginaba o en relación a lo que era cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Que te imaginabas trabajando en la misma empresa 20 años. Claro. Hoy se ha reducido notoriamente el tiempo que los jóvenes universitarios se ven trabajando en una misma empresa, ¿no? La mayoría está en el entorno de los 4 a 6 años. Sí, claro. Y también el tema de emigrar en otras generaciones tenía más que ver con lo económico o lo político, y acá lo tienen mucho más en cuenta, por las cifras que dieron. La posible emigración, eso es un dato muy sorprendente, ¿no? El 60% de los estudiantes universitarios uruguayos considera la posibilidad de emigrar. Y eso es muy variable según las facultades. Llegás a más de un 90% entre los estudiantes de Bellas Artes,
Mirá. que acá no tienen demasiada salida. Claro, también han cambiado los tiempos, ¿no? Emigrar hoy no es irse para siempre, de repente, como fue en algún momento, sino que se puede ir y volver. Y le quería Pero hay preguntar... algunas carreras que tienen también un poco de crecimiento acá. Y hay Claro. un acceso mucho mayor también a la mundo. oferta universitaria en otros países y hay un intercambio mucho más fluido e incentivado por las universidades. Claro, pero si tiene Capaz la que eso es oportunidad- distinto, ¿no? Pero ¿cómo le cambia Federico, a ustedes la búsqueda de empleados? A las empresas, en realidad, ustedes son el intermediario. A las empresas, a la hora de salir a buscar, ¿tienen que hacerlo más seguido? ¿Buscan algún perfil particular? ¿Cómo se busca aquel que de repente sí se puede quedar en mi empresa? ¿O hay que aprender a apostar al recambio? Creo que hay que aprender a apostar al recambio. Es una generación que vive el recambio como algo natural y creo que el mundo ofrece la incertidumbre que no ofrecía antes. Entonces, en esa incertidumbre todo el mundo está tratando de buscar mejores oportunidades para construir un futuro mejor. Y por eso el Estado, que es el mayor empleador del Uruguay en su conjunto, y es, si lo miramos desde el año 2005 al 2013, creció en más de un 20% en su plantilla. Es un mercado muy atractivo, un mercado estable, que crece, que realmente ofrece menos incertidumbre que el resto de los mercados privados. Claro. Por lo tanto, es un mercado muy Y atractivo. Federico, los jóvenes, ¿no? Aparte de los universitarios, como hizo el estudio del grupo, ¿cuáles son las cosas que más le preocupan? Porque a uno capaz que antes decía, es el sueldo y más nada, pero ahora en realidad dicen que son muchas más cosas, ¿no? Sí, le preocupa, por supuesto, la calidad y el balance de vida entre trabajo y el resto de su vida. Les preocupa la flexibilidad, les preocupa estar alineado con su propósito, hacer algo que tenga sentido para ellos. Pero también, si vemos la encuesta que realizó el Grupo Radar, por lo menos releyendo antes de la entrevista, el primer motivo por el que rechazan ofertas laborales es el salario. Por lo tanto, el salario termina Es lo que jugando más un pesa. papel fundamental para todos nosotros, porque es a fin de mes, necesitamos todos ese dinero para pagar nuestros gastos. Vean, Misraji, Mutoni, muchísimas gracias por acompañarnos esta A mañana. ustedes por Un invitarme. placer haberlos tenido. Gracias. Gracias. Muy bien, momento ahora de ver cómo está el tiempo.